Quiero en primer lugar pues, presentar el proyecto de investigación, evaluación del proceso de reincorporación de los combatientes de las FARC en Antioquia, periodo 2016-2023. Ese proyecto de investigación se ubica en el marco de los convenios de Ginebra, anexo 2, que tiene que ver con los conflictos internos entre las naciones, es decir, los conflictos relacionados con la insurgencia social armada con respecto a los combates hacia el Estado en los diferentes países del mundo. En el caso concreto de Colombia, el hecho, por ejemplo, que se haya iniciado el proceso de paz, o se haya llegado a un acuerdo con las FARC en el 2016, significa en el marco de esos convenios que el Estado colombiano reconoce a las FARC, Ejército del Pueblo, como una insurgencia social armada y como tal se configuró el apoyo desde el proceso, durante la firma y durante el proceso de implementación, algo inédito en Colombia por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Eso tiene un gran significado con respecto a la tradición de los procesos de paz en Colombia, si se tiene en cuenta que desde el año 1989, cuando se suscribió el proceso de paz con las antiguas guerrillas del M-19, hasta el 2016 habían transcurrido aproximadamente 14 procesos de paz, tanto de movimientos insurgentes como movimientos de autodefensa o paramilitares. Y la investigación parte de una hipótesis y es en el sentido de si el modelo de reincorporación, reinserción o como se quiera llamar en Colombia ha estado o no en crisis. Esa hipótesis se basa en una reseña histórica, en el sentido de que durante esos 14 procesos de paz suscritos por el Estado colombiano, en esos poco más de 30 años, prácticamente los resultados iniciales han sido similares. Es decir, situaciones de asesinato de excombatientes, líderes, desaparición de personas cercanas a los procesos de movilización, etc. En ese marco de referencia, como hipótesis, nos planteamos en la investigación 5 objetivos específicos. Uno, orientado a estudiar la percepción que los excombatientes y sus familias han tenido con respecto al proceso de paz. Un segundo componente importante es el que tiene que ver con la seguridad personal y jurídica de los combatientes y sus familias. Un tercer objetivo específico está relacionado con las afectaciones sociales, psicológicas, económicas de los combatientes y sus familias. Un cuarto objetivo específico está relacionado con la participación política de los excombatientes de las FARC, y un quinto objetivo específico está relacionado con los proyectos productivos. En ese sentido, entonces, la investigación se planteó como metodología, una metodología mixta, encaminada a articular diferentes técnicas e instrumentos para capturar la información primaria en campo y en ciudad, teniendo en cuenta no solamente a los excombatientes, sus mandos, sus dirigentes, agruparon en los diferentes partidos políticos, como por ejemplo comunes y otras, digamos, expresiones políticas de ellos, sino también una serie de actores claves que tienen que ver con las comunidades víctimas del conflicto, comunidades indígenas, comunidades campesinas, entre otros. Igualmente articulado el proceso investigativo y metodológico con lo que tiene que ver los actores institucionales, es decir, el Estado colombiano, cuál es y cuál ha sido su responsabilidad pactada en los 6 puntos del Acuerdo de La Habana. Pues desde el año pasado hemos tenido contacto con el camarada Gabriel. Se le hizo una entrevista súper en una emisora, también hay registro que usted... En septiembre del 2022. El profesor Pastor Jaramillo. Y en áreas de la objetividad, pues ustedes son un actor en la implementación de la paz, en la construcción de la paz, en la construcción de la seguridad, en la
con una serie de demandas y están cumpliendo la firma del acuerdo y están en proceso de reincorporación. Entonces hay la necesidad de tener esa posición dentro de esta investigación. Ahí hay un tono fuerte que es el de seguridad jurídica y el del tema de la participación política, que son, entiendo, reivindicaciones propias de todo el proceso humano. Me parece, o hemos logrado impulsar el tema psicosocial, que ha sido muy deficitario en toda la implementación del acuerdo. Y toca evaluarlo y hacerle seguimiento. Entonces, bienvenidos acá. Cabeza de Pardo abrimos este espacio, todavía estamos abriendo de Puntal y tuvimos un recibimiento muy grande del profesor Pastor Jaramillo y de las compañeras del Politécnico en el sentido de recibimiento y propuestas de investigación académica aplicada al proceso de paz con el ánimo de generar tejido y conciliación, resiliencia, el cumplimiento de los acuerdos de la sociedad civil y la academia. Se habla del advenimiento de la paz total como la panacea, la solución al problema ya estructural de la violencia en Colombia, pero se olvida de que precisamente el espejo de esas organizaciones que están en armas es la reincorporación. Si no hay una reincorporación efectiva, los grupos que están en armas no van a cambiar el fusil por venir a vivir en unas condiciones en las que hemos quedado nosotros. Porque nosotros nos reinsertamos a la pobreza, a la miseria. Quedamos peor que muchos del suelo colombiano, porque a veces no tenemos ni siquiera acceso, ni siquiera a un crédito, no nos dan en cuenta en los bancos. O sea, ¿dónde queda la reincorporación económica cuando te es imposible abrir una cuenta? Por ejemplo, en el día de hoy en un proyecto que presentó la asociación nuestra con la Secretaría de Salud del Distrito de Bogotá, nos llega una comunicación de que hay que cambiar a la persona que esté al frente porque el representante legal que soy yo tengo las sanciones de la Procuraduría. Entonces nosotros hemos tomado la decisión de que nosotros no vamos a cambiar a ningún miembro de la Junta Directiva, porque entonces ¿dónde queda la reincorporación cuando le niegan a usted la posibilidad de un crédito o de gestionar recursos? Solamente porque ya la Procuraduría me bajó los cargos, ¿cierto? O sea, no está suspendido por orden de la JEP. Sin embargo, sigue la persecución por parte de la institución en la estigmatización y el señalamiento. O sea, ¿dónde queda la reincorporación? Yo creo que es importante este análisis de contexto. Y es lo que hemos nosotros siempre planteado. A nosotros nos han dicho de que es imposible cambiar esos decretos presidenciales donde dicen que la participación en las instancias surgidas del acuerdo son a través del partido que surgió en los acuerdos de paz. Sin embargo, aplicar hoy el acuerdo implica hacer una contextualización de lo que ha pasado estos 6 años. Muy importante el trabajo que ustedes están haciendo, o sea, cómo a partir del 2016 hasta el 2022 ha sido ese proceso de reincorporación y se van a encontrar con una realidad totalmente diferente. No se trata de una discusión ideológica y política al interior de los reincorporados, porque a veces se trata de decir que el problema de la reincorporación es porque nosotros estamos agarrados peleando entre nosotros. Eso hay que despolitizarlo, hay que desideologizarlo y mirar verdaderamente qué es lo que está sucediendo. Y lo que está sucediendo es esto, miren, nosotros si hacíamos un derecho de petición al Consejo Nacional Electoral, le preguntábamos cuánta gente está agrupada en el Partido Comunes, y ante el Consejo Nacional Electoral hay registrados 6.000 militantes. ¿Cuántos somos los firmantes? Somos 14.000. Y esos 6.000 militantes del partido, incluso todavía aparecemos gente que renunciamos al partido, aparecemos en los listados. Entonces ese partido representa por ahí unos 2.000 firmantes. Y sin embargo, son los que aparecen en el Consejo Nacional, en el CNR, son los que aparecen en la Mesa Técnica de Seguridad, son los que aparecen en todas las instancias gubernamentales en representación de 12.000 combatientes que estamos por fuera de ese partido. Entonces no hay esa capacidad de reincorporación, de representación. Vengo con iniciativas
como firmante de paz, no que quede una historia, porque hay un pueblo que reclama al Estado para que este conflicto armado se acabe. Que habemos una parte que queremos paz, pero hay otra parte que quiere la guerra, y queremos de que esto se combine en un buen pensar y en un buen proceder con la asociación. Comunidades campesinas, comunidades indígenas, todo lo que se trate campesino y el pueblo que colombiano. Eso es lo que pensamos y esperamos que haya esa gran final. Completamente comprometido con el acuerdo de paz, crítico de muchas cosas, sí, pero eso no quiere decir que no esté comprometido con este acuerdo, a pesar de los solos que hemos quedado, sin voluntad del Estado. Ha faltado mucho apoyo para este proceso de implementación del acuerdo. Nosotros hemos hecho muchas cosas solos y considero que la vinculación con la academia es bastante importante para comenzar a dejar aprendizajes ya de estos 6 años, ¿cierto? Generar retroalimentaciones, hacer un balance de lo que ha sucedido en este tiempo para no repetir cosas que sean, digamos, errores que se han venido cometiendo en este tiempo de implementación. En este escenario de reincorporación o del acuerdo de paz, pues estamos totalmente comprometidos con la paz con justicia social, no la paz caprichosa que muchos han querido llevar y de luchar solo por un grupo, ¿cierto? Que es lo que, eso no lo compartimos nosotros, y por eso nos organizamos y conformamos la Mesa Autónoma de Reincorporación MAR, que significa recoger desde todos los territorios y desde abajo los firmantes, las firmantes, toda la gente que firmó el acuerdo convencido de que era el camino real para acabar la violencia en Colombia. Entonces recoger la gente que esté aglutinada para poder entonces luchar por la reincorporación, porque aquí no pueden haber firmantes de primera, de segunda, de tercera o de cuarta, que es lo que realmente nos han mostrado en estos cerca de 7 años de firma del acuerdo. Entonces, el proceso de paz tiene que estar en diálogo permanente con cada uno de nosotros, sin discriminar absolutamente a nadie. Todos y todas tenemos que ser bienvenidos y debemos de hacer parte de ella, respetando, aprendiendo y sobre todo con la disposición total de que la paz se haga realidad, bien sea para esta generación o para la otra generación que viene en camino, porque finalmente queremos que el acuerdo de paz se haga realidad, pero realidad desde la perspectiva de cada uno de nosotros. El acuerdo de paz dejó unas bases para la transformación del país, unas bases para hacer unas reformas elementales. No es una líneas, diríamos, de transformación revolucionaria del Estado. Se planteó unos puntos concretos que tocan lo central que ha caracterizado las causas del conflicto. Tema de tierras como punto 1 y el tema 2, que es todas las dinámicas de la construcción de la política pública del Estado en cuanto a cómo se garantiza la participación de la ciudadanía. Entonces ahí dejamos establecidos unos lineamientos. Cuando hablamos de crisis de la reincorporación, tendremos que hablar de la crisis del Estado, un Estado que históricamente ha estado en crisis. La reincorporación no puede verse por fuera del acuerdo de paz. Por eso tratamos de hacer ese, diríamos, ese giro, tal vez podríamos decirlo hasta un giro idiomático. ¿Sí? Es decir, no es reintegrarnos, buscamos el concepto reincorporación, ¿sí? Para salirnos de la línea del DDR, más como constituir un sujeto político que actúe, no pues un
no estamos manteniendo los viejos lineamientos de ese sujeto de sometimiento. Este es un sujeto político que actúa, que tiene una responsabilidad, y por eso hay un punto, el 3, que es la reincorporación, que no es solo garantizar el tránsito de la guerra a la institucionalidad, es las garantías de transitar de la acción política armada a la acción política en el marco de la democracia. Entonces la reincorporación no puede verse exclusivamente de cuántos proyectos productivos, medirla en proyectos productivos o en ingresos para el firmante. La reincorporación tiene que verse en su contenido concreto, que es lo político, la reincorporación política. Y en ese sentido, pues hemos tenido que asumir en este nuevo escenario de la batalla, en este nuevo campo de batalla que construimos en el acuerdo de paz, movilizarnos, luchar para poder alcanzar esas garantías, esos derechos para la participación política. Entonces, nosotros reivindicamos, por encima de las voces apagadas que dicen que el acuerdo es una traición y demás, entendemos que pues hay unas condiciones concretas de avance. La primera gran cosecha de este acuerdo de paz es la elección del gobierno que hoy dirige a Colombia. Eso no había sido posible sin el acuerdo de paz. Sí. Eso no habría podido lograrse si no se firma este acuerdo de paz. Entonces, en esos contextos ya yo dejo para que los analistas analicen si esto está en crisis o, por el contrario, efectivamente el acuerdo de paz dio un timonazo, un cambio en las emociones, en la percepción del país, de poder la gente, diríamos, quitarse, sacudirse y botar el miedo y movilizarse como una nueva ciudadanía, que fue lo que encontramos, diríamos, en todos estos procesos de movilizaciones que precedieron la elección del presidente Gustavo Petro. Entonces, yo dejo para que los analistas con estos elementos miren sigan analizando, a ver si hay, especulen, hagan tesis y todo lo que se puede hacer, pero bajo estas realidades. Hay pues falencia en la falta de oportunidades, pues tanto para las personas firmantes como para los familiares. Por ejemplo, nosotras que somos hijas, pues hemos estado pues, teniendo esa falencia, pues, que no se dan las oportunidades de alguna u otra manera. Nos hemos reunido todos a formar grupos para poder socializar qué vamos a hacer, en qué nos vamos a dedicar, cómo nos apoyamos entre nosotros mismos y apoyar a nuestras familias. Hemos sido abandonados totalmente en eso que nosotros mismos tenemos que buscar las formas de sobrevivir. Es muy duro para nosotros como firmantes y como madres, cabeza de hogar, porque prácticamente casi todas somos madres, cabeza de hogar, y hemos luchado para sacar nuestras familias porque casi todos tenemos hijos y hemos salido adelante por sí solas con nuestros hijos. Y hay muchas que sí han estado en el ETCR, hay muchas que hemos migrado a lo rural para buscar otra forma de vida con nuestras familias. Entonces ha sido demasiado difícil y no tenemos apoyo así, digamos, de todo este proceso. Bueno, yo la expectativa que pare tanto asesinato de firmantes. Eso es una de las principales miedos y expectativas que nosotros tenemos. Mi familia también saliendo de allá por diferentes motivos también de amenazas y todo. Llegar a una ciudad con niños donde uno sin saber qué hacer, a pagar arriendo y todo eso. Y de todo eso
he aprendido mucho y a luchar prácticamente sola, porque lo que hace que este proceso no ha sido mucho la ayuda que me ha brindado el partido en sí, sino lo que he podido hacer, y ya en estos momentos con el proceso de los 8 millones saqué mi proyecto productivo, fue en máquinas. ¿Qué me han alcanzado a decir? Lo que dijo el camarada, salgas de esto, que esto se acabó. Yo le dije, se acabó militarmente, pero social y políticamente ahora debemos de trabajar para un pueblo y una sociedad, porque nosotros acabamos, el arma la dejamos, pero seguimos con nuestras ideas sociales del pueblo. Estamos solos. Entonces, yo lo digo como le digo, yo me sentía más seguro en la guerra que ahora en la paz, porque en la guerra sabíamos que estábamos dentro de la guerra y teníamos que estar pendientes del enemigo realmente. Ahora no se sabe de a dónde vienen a derribar la familia. Entonces, debemos de seguir luchando, pero no confiando. Nosotros hicimos un proceso de paz con mucha voluntad y con mucha esperanza, pero al mismo tiempo es un proceso de paz donde no hay tantas garantías, donde los firmantes llegan a unas zonas donde no hay cómo trabajar. O sea, es que antes nos hemos sostenido de arepa, como dice porque es que un proceso de paz, llegarlos a meternos a una zona donde no hay oportunidades, o sea, prácticamente es como un proceso de paz, prácticamente decir, bueno, hicimos la paz, ya los desarmamos y ya listo, quédense aquí y listo. Y yo pienso que la mayoría de nosotros somos campesinos, y entre las filas había mucha gente campesina que se fue para la guerrilla no porque quería echar bala, se fueron buscando algunos resguardándose del atropello que había de esa época, y otros porque pensaron y creyeron en la guerrilla, que la guerrilla era una organización seria y que de hecho lo vivieron ahí. Aquí no les lavaba como dice mucha gente, que es que el guerrillero llegaba a la guerrilla y le lavaban el cerebro. No se le lavaba, no. Aquí la gente se hacía consciente, incluso había gente que llegaba aquí y se hacía consciente aquí en la guerrilla. Yo hablo del espacio de acá donde nos corresponde a nosotros, que es Dabeiba, Frontino, y miro el caso de San José de Leones y el Silver Mora de Bajirá. Uno ve la gente, uno llega a esos espacios, la gente se contenta cuando lo ve a uno, pero uno empieza a hablar con los muchachos y uno ve totalmente el desánimo de ellos, no, si aquí estamos haciendo nada, no han generado, o sea, prácticamente yo pienso que esos muchachos no se han sabido utilizar en lo que ellos saben hacer. O sea, hay gente que pueden hacer proyectos productivos con ellos, pero no tenemos ni siquiera tierra. Y si empezamos de por ahí, no tenemos ni vivienda digna, entonces ¿cómo vamos a hacer? Si no tenemos dónde trabajar, ¿cómo se va a hacer? O sea, ¿cómo se va a adelantar un acuerdo de paz cuando los firmantes no tienen ni siquiera dónde vivir? Estamos en un espacio, entonces, muy complicado eso. Entonces muchas veces, y lo que decía Anderson, que tal cosa es que la gente está cansada, está cansada de que llegue el uno, llegue el otro, una capacitación, una firma, una foto y ya se van. Del desfile de chaleco. Sí, entonces ¿qué pasa? Yo entiendo la gente que es que hay gente que dice, incluso cuando llega lo invitan a una reunión, ¿y quién viene? Ay, hermano. ¿Y de qué tiempo? Vamos a ir por escucharlos. La gente al principio, cuando empezamos a estar en las zonas, cuando yo fui del mecanismo tripartito de monitoreo, que yo estuve trabajando en eso, llegaba a un campamento, a una zona, a un espacio territorial, llegaba uno y la gente, vea, no le cuento que así la gente preguntaba, la gente decía, la gente tal cosa, pero al mismo tiempo la gente se fue motivando por eso, porque llegaba aquí una entidad, que llegaba la otra, y ninguno da solución. Entonces yo digo, es que no son malos los combatientes, comunidades indígenas, campesinos, víctimas, todos, convoques una reunión y no se dé solución, y ya que la gente se desanima. Incluso una víctima
es más interesada de cualquiera en venir a ver, en conocer el proceso, cómo van los familiares, cómo van las cosas y también qué hay para ellos y a lo último se mama la gente de tanto ir a reuniones, firmas, asistencia y hasta ahí. Los firmantes que hay en el Valle de Aburrá y en Antioquia no están representados ahí. La tarea nuestra, nosotros no pretendemos tampoco decirle a la gente, no, es que no le cumplan a los comunes, cumplan o no, no es la tarea. Ojalá, nosotros le dimos a la gente cuando les decimos, vengan, organicen con nosotros no estamos, y nosotros si nos van a cumplir a nosotros, sabemos que no, es que nos cumplan a todos, pero que todo el universo de firmantes tenga acceso a sus derechos como incorporados. Lo que está sucediendo acá es que la mayoría de la gente se llega a los barrios populares y se queda por allá quietecito, o llega por allá en el municipio y se queda por allá quietecito y no puede acceder a sus derechos, claro, porque tiene que pasar desapercibido, porque la estigmatización se ha continuado incluso desde las mismas instituciones. El hecho de que ya haya 400 firmantes asesinados habla que el balance no es del todo positivo, y uno empezar como por ahí en ese marco. Y en ese reto de pensarse garantizar la vida, ahí son las rutas para poder sacar eso adelante, que emergen diferentes instancias para hacerlo, que pueden haber mesas de garantías, la CECIVI, un tema de estigmatización, de persecución, de tensión que hay. El Ministerio de Vivienda, todo el decreto de temas de vivienda, todos son hechos para vivienda urbana, ¿cierto? Entonces tú vas a hacer vivienda y vas a hacer un proyecto de vivienda ya, te tiene que sujetar a la reglamentación de la ley. Entonces, para poder hacer vivienda es un caos. Nos hemos aguantado muchos años el conflicto armado y que ya el Estado ahora por figuras políticas, porque son figuras políticas, nos quiere imponer desde no aceptar la realidad, que se nos dé este proceso de zona de reserva campesina para poder más fácil ahí buscar y desalojar las comunidades, pero igual seguimos sobre esa resistencia y que lo que buscamos es que esa autonomía que está dentro del marco de la reforma rural integral, esa autonomía de la población campesina, se puede dar a favor de la población campesina. Que íbamos a hacer mejor porque, ¿cómo le digo? Ya era, ya iban a quedar igual que nosotros, pero igual siguen los grupos armados en las mismas, entonces pues, por un lado bien, pero siempre sigue la misma los otros grupos y ya pues la FARC, gracias a Dios ya salieron de ahí del monte. La paz partía de la desarmada o la dejada de las armas de un sector armado que eran las FARC, ¿cierto? Pero la historia ya lo ha dicho. Se desarmó el M-19, se desarmaron las autodefensas, antiguas autodefensas, se desarmaron varios grupos armados que han habido en el país y nada ha cambiado. Las cosas inclusive empeoran más. Y en este momento se desarmó las FARC y la problemática social agudizó. ¿En qué sentido? En el sentido de que llegaron entonces las multinacionales o el plan visionario que tienen los gobiernos de avanzar desde el tema económico, ¿cierto? Desde lo económico es que, entonces, la extracción de recursos naturales. Y cuando las FARC dejó las armas, nosotros vimos que legalmente uno pues lo dijo desde su poco conocimiento. Bueno, la idea no era una paz que fuera incluyente, sino una paz para unos pocos, donde ahora vienen y explotan los recursos naturales. Entonces, ¿hacia dónde está avanzando este proceso? ¿Por qué? Porque en el tema de los PDR nosotros no hemos visto avances como campesinos, ninguno. Yo legalmente no he visto obras de desarrollo en el municipio, no. Obras que llegan por los PDR, pero que los manipulan los gobiernos locales y hacen, si hacen algo, a medias, si hacen algo. Si no tienen en cuenta, si no se tiene en cuenta realmente la voz de los campesinos, la voz de la gente que ha sido la más golpeada por el conflicto, porque el campesinado es el que más sufrió el conflicto,
Poco se va a avanzar en el proceso, pero que voluntad política dentro del gobierno nacional hay mucho. En lo local, muy poquito. He tenido la oportunidad de hablar como con los reincorporados y se ha empezado como a agilizar algunos procesos del incumplimiento del acuerdo. En el territorio de Dabeiba, ustedes saben que hay una zona pues, de reincorporación y lo que veo es que han empezado a reorganizar cosas, por ejemplo, lo de viviendas, que a pesar de que eso no ha iniciado, pues les van a cumplir como con eso, lo de tierras y eso. Con relación al campesinado, pues nosotros tenemos muchas expectativas hasta el momento, porque fuimos pues personas que votamos por él, porque pensamos que sí realmente había que cambiar este gobierno que teníamos, y la expectativa se da porque pensamos que si se cumple aunque sea con el primer punto, que es la reforma agraria integral, creo que avanzaríamos mucho. Y creo que sí han avanzado en otras regiones, en el caso de Dabeiba no tanto, pero sí, ustedes saben que en diciembre hubo una declaratoria de 4 zonas de reserva campesina en Colombia, y eso para nosotros nos ha animado mucho porque nosotros llevamos un proceso de 25 años, el movimiento campesino, intentando que aprueben esas zonas de reserva. Siempre se ha dilatado eso. Con este gobierno que se posicionó en agosto del año pasado, a diciembre ya habían 4 zonas de reserva campesina. Y en el caso de Antioquia y de Dabeiba, que teníamos unas iniciativas, nos habíamos postulado desde el 2015, la Agencia Nacional de... 2013 más o menos. La Agencia Nacional de Tierras visita los territorios e inicia los procesos. Entonces, creemos que nosotros el próximo año podemos tener en Dabeiba una zona de reserva campesina con algunas dificultades como que se traslapa pues con ley segunda, con parques nacionales con cabildos indígenas. y con cabildos indígenas. Entonces, a pesar de eso, pues vamos a hacer todo ese proceso que se debe hacer y vamos a pelearnos desde este gobierno y con senadores y eso para que al menos la ley segunda, que se está en el Cañón de la Llorona y tiene una gran parte, ya eso inclusive no es zona de forestal de conservación porque el uso del suelo se le ha dado otro manejo, ¿cierto? La gente cultiva, entonces que nos puedan hacer como ese cambio. También en el 2017 nosotros arrancamos con muchos sueños y esperanzas, nunca se vio, porque este municipio fue seleccionado como PD y lo que vemos es lo que dice el compañero Sacar, un desastre, porque las iniciativas, la gente, los líderes estuvieron año y medio en las iniciativas diseñando toda esa arquitectura de los PD y cuando llega la realidad, pues eso lo contrataron con firmas y eso, y se llevaron, de hecho se robaron la plata, hasta robada pues. No hicieron las obras donde era, acá no hay obras de PD realmente en este municipio, solamente usted ve las vallas y los logos, pero no hay proyectos que se hayan ejecutado PD. En octubre hay revisión del PD, ¿cierto? Sí, esa es la idea. Nosotros ahí vamos a sentarnos con el gobierno y le vamos a decir, nosotros queremos hacer parte de esa mesa, porque también acá el liderazgo se ha prestado para muchas cosas. Retos y antibajos, ¿sí? Primero que todo. Esto no ha sido un proceso tan fácil, pues eso se esperaba, ¿sí? Primero que todo eso se esperaba, que esto no iba a ser fácil, que esto iba a ser algo difícil, pero bueno, aquí estamos comprometidos por construir una paz, ¿sí? Porque la paz no está hecha, hay que construirla entre todos. Bueno, ¿qué les digo? Yo creo que hay muchas preguntas, muchas dudas, muchos se preguntarán por qué se vinieron de Gallo, ¿sí? Algunos que no conocen cuál fue el motivo o cuáles fueron las razones, porque nosotros hicimos la dejación de armas, 58 Frente hizo la dejación de armas en Córdoba, en la vereda Gallo, ¿sí? Pues yo puedo decir, o sea, tengo mi testimonio porque yo fui una de las que hice mi dejación de armas allí, en este lugar, y fue algo muy negativo para nosotros como firmantes. Primero que todo, pues llegamos en un sitio donde nos dijeron que ya estaba listo toda la infraestructura para ubicarnos allí, que eran los de TCR, y resulta que cuando llegamos encontramos un potrero limpio, un potrero donde había ganado, ¿sí? El único casa que había ahí era la del vecino, o sea, el dueño del espacio donde se había escogido, tanto nosotros como FARC en ese entonces y gobierno, ¿sí?
Entonces llegamos allí, cuando encontramos fue unos potreros llenos de monte, había un árbol, esa fue la primera casa que llegamos, un árbol de teca. Allí pues nos hicieron las primeras preguntas, que era como preguntar cómo nos llamábamos cada uno, todos pues con temor, ¿sí? Un temor grande porque no había la confianza, no sabíamos cómo nos íbamos a enfrentar a este gobierno, ¿sí? Debido a quizás a otras experiencias que habíamos tenido, o sea, habíamos vivido también, porque realmente pues si otros grupos armados se habían entregado, se habían llegado a un proceso de acuerdos y habían dicho, bueno, entregamos nuestras armas con dicha acuerdo, ¿sí? Y vea que ninguno de esos grupos pues tuvieron la oportunidad quizás de contar algo más bonito. Entonces debido a ese también pues teníamos ese miedo, ese temor. Unos decíamos nombres diferentes, apellidos diferentes, nunca dimos nuestros apellidos realmente como eran, nuestros nombres también los cambiamos, no dimos, o sea, realmente información detallada, cómo nos llamamos, no la pasamos por ese temor, porque nosotros creíamos que no nos iban a cumplir y que a los días eso se iba a volver un chicharrón. Entonces, bueno, de ahí salimos a hacer nuestros ranchos, o sea, como estilo guerrillero todavía, pero aunque teníamos nuestras armas. Hicimos nuestro rancho para cumplirle, pues, entre los puntos de los acuerdos que era que una concentración en el TCR, pues acondicionado tal como lo habían planteado, que eran unos ranchos, bueno, todo. Pero no, ahí no había nada. Entonces empezamos a armar nuestros ranchos, incluso traímos hasta la madera de allá donde estábamos, en los PTT, que eran los puntos, pues, como los primeros encuentros. Traímos madera y armamos nuestro rancho, con la esperanza de que nos iban a cumplir, ¿sí? Fueron prácticamente 3 meses, 4 meses, pues haciendo unos ranchos ahí de superboa, que para ese clima no era el material adecuado. Y eso fue un proceso y proceso para poder que nos hicieron los ranchitos. No terminaron prácticamente los ranchos como se tenían que entregar, y cuando nos dijeron ya está entregado todo el proyecto. Bueno, al fin nosotros nos arrecinamos ahí, hicimos nuestra dejación de armas, fueron en 2 ocasiones, bueno, fueron en 2 tandas como se dice. Primero fue una parte y después la segunda parte. Hubo una tercera parte, era que me recuerdo. Bueno, entonces se había hablado que nos iban a colocar el agua en buenas condiciones, la energía, pues allá sabemos que estamos en una zona donde está la represa Urrá, ¿sí? Urrá. Pero esa área no tiene la energía, o sea, ellos no son beneficiados, esas veredas que están aquí cercanas alrededor de la represa Urrá, no son beneficiarios con la energía, y es la que genera la energía allí, ¿sí? Y resulta que estas veredas no tienen esa energía. Entonces nos trajeron unas plantas eléctricas que había que tenerlas allá a punta de ACPM, y empezó en crisis. A veces no nos traían el combustible, pues pasábamos toda la noche prácticamente sudado porque es un calor horrible, era horrible en esos cajones. Yo lo identifico como unos cajones que nos hicieron. Asadero de pollo prácticamente. Entonces, cuando dormíamos un poco más fresco era que teníamos los ventiladores, pero en la noche, en el día no soportábamos ni el calor del ventilador, porque eso salía era una calentura tremenda. Entonces, eso fue así como eso fue una polémica siempre bastante compleja. También tuvimos amenazas, tuvimos saboteo, como dice, bueno, provocaciones, vamos a decir para no decir saboteo. Digamos que unas provocaciones por parte del ejército. Teníamos unos límites y teníamos una verificación de la ONU, la OSP, ahorita no me acuerdo ni qué quiere decir eso. Teníamos una comisión de, ¿cómo se llamaba esa verificación? Bipartito. Bueno, había gobierno y había FARC y había ONU y había, bueno. Oiga, teníamos unos acuerdos, teníamos unos límites y allá nos hacían esas provocaciones con las tales pirañas esas, con presencia de ejército por al lado, había unos límites donde no se podía venir gente armada y ellos venían y nos hacían esas provocaciones. Se hacíamos la reunión todos los días y uno podía informar esto y eso no le prestaban atención. Hasta llegarse una vez capturar 2 personas de nosotros, ¿sí? Con el conocimiento de que había unas personas que tenían que ir a cuidar a un animalito y regresar. Nos capturaron a aquellos 2 compañeros, eso se formó también una bastante polémica,
hasta llegase a dar de que si no nos cumplían, llegaban a esos límites, pronto podíamos tener una reacción y nos podíamos volver para el monte. O sea, como estratégicamente nosotros como estábamos armados, pues fuimos y buscamos ese sitio, por si acaso alguna cosa, pues teníamos por dónde salirnos, o sea, teníamos todo el plan, el militar es así, y en eso éramos militares todavía, ¿sí? Y bueno, entonces ya se dio de que si empezaban otra vez a no cumplir con nuestros acuerdos y nuestros límites, pues nos íbamos a enganchar ahí, pues, y nos teníamos que volar por una loma arriba y meternos otra vez al monte. Bueno, entonces ya se apaciguaron un poco más las cosas, bueno, eso fue un revolcón maluco, listo, hicimos la primera dejación de armas, listo, seguimos con la segunda dejación de armas, bueno, ya nos quedaban solamente, eran los 10 personas que quedaban armados hasta entregar todos los materiales, ¿cómo se llaman? Munición, armas, todo lo que teníamos por ahí guardado, encaletado, porque eso eran los acuerdos, se quedaban 10 compañeros armados hasta entregar todo lo que teníamos en caleta. Así fue. Cuando ya hicimos todo este proceso, bueno, ahí sí, bueno, ¿cómo vamos a hacer aquí? ¿De qué vamos a vivir? ¿Sí? Dijimos pues como dice el dicho, los cabecillas ahí, ¿qué íbamos a hacer? Cuando, bueno, ya Rubén habló que a veces nos hacían una pizerita a un lado, como teníamos un sector, aunque era arrendado, sabíamos que eso era arrendado. Vieron que no, porque eso no se podía hacer un hueco ahí. Eso no se podía porque eso estaba en ley segunda y no se podía. Bueno, ¿qué vamos a hacer acá? ¿De qué vamos a vivir? Entonces planteamos de que hiciéramos unas aulas con pescado, ¿cómo se llama eso? Bueno, es unas mallas que como teníamos la represa ahí, pues se podían utilizar con unas mallas y meterlas allá. Y bueno, empezar a trabajar con piscicultura. O sea, nosotros nos fuimos enfocando como en lo de piscicultura. Pero no se puede, porque si llega a escapar un pescado de allí, me dan cuenta que eso va a ser bueno, ¿cómo se llama? Un desastre natural ya. O sea, esos animales iban a comer gente, ¿cierto? Nos ponían todo imposible, todo imposible. Bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Se nos está pasando los meses, llevamos como 4 meses apenas. Dijimos, no, aquí no nos podemos quedar, aquí no tenemos que ir para donde sea. Muchos dijimos, si esto no va a cambiar, nosotros nos vamos. Y bueno, ya Rubén se vio como presionado también, nosotros tenemos que parpajar, o sea, aquí no nos vamos a quedar. Teniendo en cuenta que el gobierno, en los acuerdos, se había hablado de entregar 2 millones de pesos para empezar a trabajar, o sea, comprar nuestra ropa, comprar nuestros zapatos, y bueno, la ollita y la estufa, en fin. Creo que esa era la idea de los 2 millones de pesos que nos daban. Y una asignación mensual, o sea, la renta básica, ¿sí? Cuando empezamos a mirar eso, y bueno, nosotros nos estamos comiendo los 2 millones, nos estamos comiendo la renta básica, ¿y para dónde vamos? Ya, dijimos, no, vamos a trabajar de aquí. Nos reunimos, nos pusimos de acuerdo, quién se va, quién se queda. Era libre la opinión, la decisión era libre, nadie se obligó a venirse para acá, ¿cierto? Y empezamos a sondear por aquí y una vez a sondear, buscamos tierra por allí, este no era el sitio, ni tampoco el otro lado, ni tampoco en la llegada. El sitio de nosotros donde sí veníamos era más arriba, o sea, más lejitos de aquí. Cuando llegamos, bueno, nos fuimos 2 días antes de nosotros, ¿verdad?, tomar la decisión, fue que se le avisó al ejército, se le avisó a la policía y se le avisó a la ONA y a la OSP. Nos vamos a ir de aquí porque aquí no hay garantía para nosotros como firmantes y aquí nos vamos a ir. Se dio a conocer a toda esa gente. Bueno, nos vamos y montamos todo lo que se podía, menos lo de las casas. Orientación de Rubén, nadie se va a llevar nada de la casa, así tal como quedaron, así se va a dejar. Nadie va a llevar puerta, ni ventana, ni baño, nada. Todo va a quedar así. No trajimos plantas, no trajimos nada. Todo lo que era de nosotros, lo que habíamos traído del monte, eso es lo que nosotros trajimos para acá. Sí, todo lo del morral. Eso es lo que se trae. Ponte mucha gente, no, se llevaron todo lo que dieron. Nosotros no trajimos nada de eso. Ni una teja de zinc que nos dieron, nada de eso. Nos vinimos, montamos en esas canoas, porque allá hay que salir en canoas, empezamos a mover cosas, para un compañero nos prestó para ir acumulando cositas allí, y bueno, buscaron camiones, como unos 7 camiones, 5 camiones, si no estoy perdida, buscamos unos buses para venir la gente más cómoda, y montamos perros, gatos, chivos, marranos, carneros, de todo traíamos ahí. Y eso venía el carro del burro, con mera mula, venía el carro de los marranos con las abejas, venía el carro de los chécheres, como digamos que chécheres,
Eso fue un desplazamiento así. Y fuimos acompañados con la ONU, Ejército, Policía, Defensoría del Pueblo. O sea, todas esas organizaciones estuvieron en el desplazamiento de nosotros. La ONU llegó hasta Montería, hasta ahí nos acompañó, debido a que ellos ya a las 6 de la tarde no pueden andar, ¿sí? Como regla que tienen ellos de ser una organización de ser de la ONU. Aquí, allí, a la entrada llegamos a las 6 de la mañana. ¿Quién nos recibió ahí a las 6 de la mañana? El ejército nos recibió allí. El ejército, para nosotros ubicarnos en el sitio allí, en la loma, digamos, que era hasta ahí, era que llegaba la carretera en ese entonces. Ahí vino el ejército, hizo la verificación, no encontraron a nadie por ahí. Entonces, ahí sí entramos nosotros, ahí hicimos empezamos a bajar todo lo que traíamos y al otro día siguiente nos fuimos a mirar la tierra. Y vimos que allá no era el sitio adecuado para nosotros, como el plan que traíamos, que era trabajar con piscicultura. Como era piscicultura, entonces vimos de que ese sitio no nos servía, o sea, no había agua, era bastante alto, un sitio, o sea, el agua era apoyado a 2 kilómetros de lejos. Dijimos, este no es el sitio de nosotros. Nos regresamos y empezamos ahí otra vez de nuevo a sondear dónde nos podían vender una tierra. Y dijimos, no, aquí tenemos que reunirnos ya, o sea, aquí toca sacar la plática de los 2 millones de pesos y vamos a comprar la tierra. Llegamos a un acuerdo entre todos que íbamos a dar 1 millón de pesos, entre todos los que habíamos venido 48 firmantes. Y bueno, así fue que vinimos acá, vivimos con la señora pues nos ofreció la tierra, y bueno, se llegó el negocio hasta que compramos la tierra. Cierto, a darle plata, 500.000 pesos mensual. Y que, es decir, para el adulto mayor. ¿Quién lo hundió? El Congreso. ¿Por qué? Porque esto no tiene una bancada todavía con fortaleza de capacidad, que lo que él desea o quisiera hacerlo, lo puede hacer, como es el presidente, como es el gobernador y como es el señor alcalde. Porque en la política, en la campaña, todo se habla, pero todo no se lo dan. Esto no está a la capacidad de muchos de nosotros como de origen campesino, ¿cierto? Porque no conocemos de la distancia. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas cosas, de que todavía hay dificultades, hay muchas tropiezos, hay muchas dificultades. Para ahora decir, pues no vayan a decir que yo soy a contra un legítimo petrista, pero la realidad es que la ambición y la demostración que él ha mostrado y que ha demostrado con sus hechos son bastantes de reconocimiento. Yo por lo menos estos problemas que hay no se los echaría al gobierno, o sea, sí, sino todavía esos viejos vicios, personas con esa mentalidad retógrafa que no quieren dar ese paso al cambio. Para eso digo yo, necesitamos muchas cosas y yo como persona, pues que ya como digo, apenas no hago sino observar, porque ya uno no puede, como quien dice, estoy y me meto allá, pero sí, soy un defensor directamente de las injusticias que viven en este país. Entonces, por lo menos, como dije ahí, como líder de adulto mayor, porque yo represento en el municipio como cabildante, ¿cierto? Que hay veces que veo, allí nada más, ayer, yo veo unas injusticias y ¿qué me dijeron? Pedí la opinión del grupo. Es mejor no nos metamos en eso. ¿Por qué? Lo que dicen muchos temor. ¿Por qué? Porque hay otras fuerzas, ¿cierto? Que, como es que él dice, sostienen. Muchas veces uno no puede ni expresar ni decidir verdaderamente lo que a nosotros nos corresponde. Porque cuando hay injusticia, uno quisiera, hombre, como así, maltrato al adulto mayor, humillación. Pero en todavía, a como estamos, no podemos todavía, ¿cómo es que se llama? Llegar a que eso sea una realidad. Eso tendría yo por de mi parte, valorar bastante el trabajo de todos, y vuelvo y digo, el trabajo de la participación de la mujer es enorme, acá y en toda parte, como también de nosotros que lo apoyamos, ¿cierto? Bastante, y el desarrollo general, eso sería. Para mí, en algunos aspectos, nos han engañado en muchas cosas. ¿Por qué? Primero, que el presidente Santos dijo, después cero, que fue de cero firmante
asesinados. Van como 400 y no van 400 y algo. Esa es una falla, ahí no nos están cumpliendo. Se habla de lo de vivienda, nunca. Por aquí tenemos estos viejitos de rancho porque nosotros mismos con la renta básica, con un sacrificio, lo hemos hecho. No han cumplido. Se habla de lo de salud. Nosotros aquí todavía no tenemos un centro de salud. Cuando viene alguna brigada tiene que atender a la gente en cualquier parte. Y la parte fundamental de una comunidad, de una vereda, el centro de salud. Porque tenemos niños, tenemos ya gente de la 8ª edad o no sé cuánto es, y le diga, y uno no sabe qué puede pasar de un momento a otro. Entonces, mientras que nosotros vamos a la parte más cerquita, que es Mutatá, si nosotros tenemos alguien de los que tenga conocimiento de los primeros auxilios, aquí le ponemos un suero, mientras que llegue aquí. Entonces, no nos han cumplido. En unas cosas no han cumplido, en otras cosas no han cumplido. Como hablábamos, en la educación, aquí hay que valer ese... ¿Cómo es que Luz? ¿Cómo es que de los noriegos, que es lo que están... es que están apoyando? Pero en sí, el gobierno en algunas cosas ha fallado. Ese es mi modo de decir. Ante todo lo de la salud, lo de la educación, los niños, los de, ¿cómo es que llaman eso? Los de cuidado, ¿cómo es que? Centro de cuidado vienen donde, ¿cómo le diga? Su CAI, que nosotros anteriormente nosotros le decíamos CAI, ahora le dice centro de cuidado. Pero ¿qué pasa con lo de los adultos? ¿Qué pasa con lo de los niños de primaria? No han cumplido. Entonces, muchas cosas no han cumplido y ante todo, más lo que nos preocupa son los 400 y algo de firmantes asesinados. Pues el Estado ha bregado y brega de que exista ello, por lo menos la cuestión del adulto mayor, el discapacitado, y de todo eso no lo ha podido cumplir durante este tiempo. No podemos decir, y es mi posición, que el gobierno no puede hacer lo que él prometa o lo que se le exija, porque la realidad que tiene otra que es la máxima y es el Congreso, que es el quien hunde proyectos, es el que hace de que el gobierno no puede cumplir con lo que él promete, como si llegamos a un alcalde o llegamos a una gobernación. Que eso es otra de las cosas que la mayoría de nuestro pueblo no lo entiende. El alcalde promete una cantidad de cosas, pero si llega el consejo y lo baja y no tiene ¿cómo es que se llama? Una bancada que lo respalde, todo va para allá.